Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, la doctrina santa y sana, basándonos en el catecismo del Papa San Pío X. Preguntas 216 a 224. La comunión de los santos. Creo en la Iglesia, una santa, católica, apostólica. Creo en la comunión de los santos, decimos en el credo. ¿Qué significa comunión de los santos? Con las palabras comunión de los santos, el 9º artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre todos sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. Hemos visto que la Iglesia es una, pero está en tres lugares, en tres partes diferentes. En el cielo, la iglesia triunfante; en el purgatorio, la iglesia sufriente o purgante; y en la tierra, la iglesia militante. Bien, los bienes de la iglesia son comunes, y podemos ayudarnos unos a otros. Los del cielo pueden rezar por nosotros, apoyarnos, ayudarnos, pedir a Jesús por nosotros, y nosotros podemos ayudar unos a otros y podemos también ayudar a nuestros queridos hermanos del purgatorio. ¿Cuáles son en la iglesia los bienes comunes internos? Los bienes comunes internos en la iglesia son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos, y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma iglesia. Entonces, estos son bienes internos. ¿Cuáles son los bienes comunes externos en la iglesia? Los bienes externos comunes en la iglesia son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. ¿Entran todos los hijos de la iglesia en esta comunión de bienes? En la comunión de los bienes internos entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. Entonces hemos dicho que los bienes internos de la iglesia son la gracia que recibe los sacramentos. El que está en pecado mortal ya perdió la gracia, perdió la caridad, perdió el Espíritu Santo, los méritos de Jesucristo, merecimiento de los santos. Entonces los fieles que están en pecado mortal, bien, no participan de esto por gracia, son como ramas secas en el árbol de la iglesia. ¿Por qué no participan de estos bienes los que están en pecado mortal? Porque la gracia de Dios es la que junta a los fieles con Dios y entre sí. Entonces, como la savia en el árbol anima todas las ramas del árbol, así la gracia divina anima, junta a los fieles con Dios y entre sí. Pero si uno está en pecado mortal, es como una rama seca, ya no pasa la savia. Por esto, los que están en pecado mortal, como no tienen la gracia de Dios, son excluidos de la comunión de los bienes espirituales. Luego, no perciben ninguna utilidad de los bienes internos espirituales de la iglesia los cristianos que están en pecado mortal. Muy interesante. Los cristianos que están en pecado mortal no dejan de percibir alguna utilidad de los bienes internos espirituales de la iglesia. ¿De qué están privados? En cuanto conservan el carácter de cristiano, que es indeleble, no puede destruirse el carácter de cristiano. Y son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios. Entonces los cristianos en pecado mortal, bien,
por el hecho de ser bautizados, por el hecho de tener el carácter, es el sello imborrable de Cristo en su alma, impreso por el bautismo, la confirmación, y bien, a pesar de vivir en pecado, y gracias a ese sello de su bautismo, son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios nuestro Señor. Por ejemplo, en la misa, después del sermón, después del credo, el sacerdote toma la hostia, mira el crucifijo, dice: recibe Dios Padre Santo, Dios potente, eterno, esta inmaculada hostia, que yo indigno siervo tuyo te ofrezco, etc., por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, también por todos los fieles presentes en la misa. Entonces, en este caso, el cristiano pecador que asiste en la misa, aunque no pueda comulgar por su pecado, bien, este ofrecimiento de la divina hostia le alcanza gracia, luz de conversión, de arrepentimiento, mueve el Espíritu Santo su voluntad para ver claro en su alma y mueve su voluntad para acercarse, confesarse y recuperar la gracia y la caridad. Entonces sí, los fieles bautizados reciben ayuda de la Iglesia mediante las oraciones, buenas obras que les alcanzan la gracia de la conversión. Pueden participar de los bienes externos de la Iglesia los que están en pecado mortal. Los que están en pecado mortal pueden participar de los bienes externos de la Iglesia con tal que no estén separados de la Iglesia por la excomunión. Entonces, los fieles en pecado mortal, bien, sí participan en la Santa Misa, sí participan en las oraciones públicas, en funciones religiosas, con tal que no estén excomulgados, es decir, ya cortados definitivamente de la Iglesia. La imagen no es correcta, pero ayuda un poquito. En un árbol se tiene unas ramas secas, y bien, en lo natural no puede revertir, está muerto, pero en lo espiritual, esta rama seca se puede recibir la vida y bien, y recibir la gracia. Entonces, los cristianos, con tal que no estén excomulgados, por ejemplo, no hacerse protestante, no renunciar a la fe, y bien, pueden participar en esos bienes externos de la Iglesia. Porque los miembros que están en comunión, tomando en conjunto, se llaman santos. Entonces decimos, creo en la comunión de los santos. Los miembros de esta comunión se llaman santos porque todos son llamados a la santidad, porque todos fueron santificados por medio del bautismo, y muchos de ellos han llegado ya a la perfecta santidad. Entonces, por ejemplo, en las cartas de los apóstoles dicen, los santos que están, por ejemplo, en Corinto, saluden los santos que están en Roma. ¿Por qué significa esto? Ser los bautizados, santificados por el bautismo, que están en tal lugar, saludan los demás cristianos que están en otro lugar. Entonces, comunión de los santos, todos los fieles bautizados deberían vivir en santidad, en gracia. Esto significa ser santo. Todo cristiano en ese momento, en gracia de Dios, es santo, aunque no haga milagros, y no es necesario que haga milagros. Comunión de los santos, todos los bautizados que viven en santidad en ese momento. ¿Por qué? Porque todos también fueron santificados. ¿Se extiende también al cielo, al purgatorio y la comunión de los santos? Sí. La comunión de los santos se extiende también al cielo, al purgatorio, porque la caridad une las tres iglesias, triunfante, purgante, militante. Los fieles que están en el cielo se llaman iglesia triunfante, ya triunfaron. Ellos pueden ayudarnos y nosotros podemos cantar sus alabanzas, su victoria. La purgante, los difuntos y la militante, nosotros. Los santos ruegan a Dios por nosotros y por las almas del purgatorio. Nosotros damos honor y gloria a los santos y podemos aliviar a las almas del purgatorio aplicándoles en sufragio, misas, limosnas, indulgencias y otras buenas obras, por ejemplo, ayuno, ofrecer nuestras penas, nuestros dolores para el alivio de los santos. Esto también es muy, muy hermoso de saber que nuestros hermanos del cielo pueden ayudarnos y nosotros podemos recibir ayuda del cielo, podemos ayudarnos unos a otros y podemos también
ayudar a nuestros hermanos que están en el purgatorio. Esto es muy hermoso. Segundo libro de los Macabeos, 12:42, y bien vemos ahí que Judas Macabeo hizo una colecta de 12,000 dracmas y mandó comprar ovejas, por ejemplo, y ofrecerlos sacrificio por los pecados de los difuntos. Con otras palabras, por el alivio de estas almas que están todavía en la antesala y no llegaron al cielo. Queridos hermanos, creo en la comunión de los santos. Hoy hemos olvidado un poco esto. Todos los bautizados que nos rodean son nuestros hermanos. Todos los bautizados que fueron engañados con la Biblia falsificada son nuestros hermanos que fueron engañados, robados a la iglesia, intoxicados y lanzados contra la Santa Madre Iglesia para destruirla, quiero decir, para destruir a sus hijos. Y esto es una catástrofe. Todo cristiano tiene el deber de defender a su madre y defender a su familia y por lo tanto defender a sus hermanos. Si hoy por desgracia no hay suficientes sacerdotes para cuidar el rebaño, bien todos los confirmados deben ayudar a los sacerdotes en el apostolado, claro, bajo su mando directrices, pero deben ayudarlos. Sea siendo catequistas, sean siendo apostólicos, donde que se vayan. Por ejemplo, no sé, después de la misa usted lleva un puño de folletos, libritos, catecismos y va a distribuirlos, regalarlos o venderlos, lo que según tus medios, a tus colegas de trabajo. Usted ahí que se hace como levadura para proteger a los que son católicos allí y llevar el mensaje católico a los que fueron engañados y ya no son católicos, pero fueron engañados. Ellos piensan que las mentiras que dicen las sectas, esto es la doctrina católica y no es esto. Entonces, hoy la iglesia está en peligro. La iglesia siempre existirá hasta el fin del mundo, pero puede perder amplias regiones. De hecho, como hemos perdido todo el oriente musulmán actual, de Egipto, África del Norte, Turquía, Siria, todo eran cristianos. Los perdimos. Europa, de hace 3-4 siglos, empezó su apostasía mediante unos dirigentes y mediante unos disque filósofos, y hoy está perdido en la fe. Por desgracia, aquí en las Américas se viene la catástrofe es grande. De hace 50 años por acá, bien, no hay, que yo sepa, ninguna parroquia que no sea plagada de sectas. Entonces nosotros, los sacerdotes y los fieles confirmados, tenemos el deber de la militancia. Por eso se confirma. La confirmación es el sacramento que da la plenitud de los dones del Espíritu Santo, precisamente para dar testimonio de la fe, y cuando la fe está en peligro, bien, protegerla y proclamarla. El sacerdote no va a la fábrica donde usted trabaja, o a la oficina, o a la universidad, o a la comunidad, pero usted puede hacer algo ahí. Por eso es importante de propagar la sana doctrina, es importante conocer la sana doctrina. Un católico en este tiempo de guerra espiritual tremenda no tiene derecho de pasar horas frente a la tele para mirar fútbol, para mirar Facebook, para mirar películas. Esto realmente es indigno de cristianos, sobre todo en tiempo de guerra. En tiempo de guerra el soldado no tiene derecho a la siesta, ¿no? Entonces tratemos de ser conscientes que este dogma de la comunión de los santos es muy fecundo, es muy hermoso y tenemos que usarlo, especialmente ayudar a nuestros hermanos del purgatorio, haciendo oraciones, misas, ayunos, ofreciendo nuestras comuniones por ellos, y ayudar a nuestros hermanos de la tierra, defenderlos. Por ejemplo, usted va al hospital, si lleva un buen puño de folletos, imágenes santas, medallas de la Virgen, puede distribuirlos ahí, hace obra de caridad. Si usted puede, en lugar de fumar, en lugar de drogarte, espero que no, en lugar de malgastar tu dinero, bien, compre unos buenos catecismos que dan la síntesis de la Biblia y distribuirlos, regalarlos. Y si puede pedir ayuda, que te ayuden para comprar más y distribuir. Entonces, la comunión de los santos sí es hermosa, es importante. Dichosos somos si la aplicamos.
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado de la comunión de los santos, basándonos en el Catecismo Mayor de San Pío X, página 216, y bien, comunión de los santos. Ahora, unas anécdotas históricas acerca de este maravilloso dogma de nuestra fe, comunión de los santos. El Papa Gregorio Magno se vale de la siguiente comparación. Dios Todopoderoso ha hecho en el corazón del hombre lo que hace con las diversas regiones de la tierra. Hubiera podido dar a cada comarca todos los frutos, pero si cada comarca no tuviese necesidad de los productos de las demás, no existiera relación de unas con otras. Por eso ha dado a esta abundancia de vino, a aquella aceite en demasía, a una ganado abundante, a otra gran cantidad de cereales. Y así las diversas regiones se ponen de acuerdo para darse mutuamente los dones de Dios. Lo mismo hacen los miembros de la comunión de los santos. Cambian entre sí los bienes espirituales como los países son sus productos. Y en mismo amor los enlaza los unos con los otros. Esto le dijo el Papa Gregorio Magno en su explicación al profeta Ezequiel 1, primera homilía. Entonces, la comunión de los santos, hemos visto que los cristianos del cielo, de la tierra, del purgatorio, pueden ayudarse mutuamente unos a otros. Embarcado San Pablo para ir a Roma, se levantó una furiosa tempestad, y por ir en su compañía se salvaron todos los que iban en el barco, unos, si me acuerdo bien, 217 personas. Esto lo leemos en los Actos de los Apóstoles, capítulo 27. Sobre lo cual dice San Crisóstomo: qué bueno es vivir en compañía de algún santo y tenerle por protector en medio de tantos peligros espirituales y corporales. En efecto, el ángel apareció a San Pablo y dijo: por amor a ti, Dios perdona la vida a toda la gente que está en el barco, 217 personas. La reina de Escocia, María Stuart, era católica, quien hizo condenar a muerte la cruel e impía Isabel de Inglaterra, su media hermana, pidió que la dejasen recibir la visita de su confesor antes de morir. Se lo negaron y enviaron en cambio a un pastor protestante que intentó apartarla de la fe católica. Mas ella le rechazó enérgicamente diciendo: he nacido y vivido en la Iglesia Católica, en ella quiero morir, jamás me separaré de la comunión de los santos de la Iglesia, cuya unión perdura en la otra vida, y en la cual los fieles se ayudan mutuamente con las oraciones y los sacrificios. Entonces, cuando Isabel la católica, la impía, la herética, condenó a su media hermana, la reina legítima, de hecho a muerte, le mandan un pastor protestante y dice: no, yo soy católica, déjame en paz. De hecho, cuando la misma reina Isabel, al morirse después de 40 años de reino, de persecuciones, bien, el discarzobispo de Inglaterra fue a consolarla, ella furiosa dijo: sal de aquí, falso sacerdote. Qué tremendo, ¿no? Cuando Macario, el ermitaño, quería exhortar a sus hermanos al trabajo o a la oración, tenía la costumbre de decir: hermanos míos, algunos de nosotros vamos a rezar y otros a trabajar. Los que rezan, rezarán por los que trabajan, y los que trabajan, trabajarán por los que rezan, porque cada uno tiene parte en tesoro de su hermano. En el pasado, en los países católicos, había los que defendían la patria, militares, soldados, los que trabajaban la tierra y los que rezaban, los monjes religiosos. Cuenta Lamartine, un poeta francés, en su viaje a Oriente, esta leyenda referente al terreno donde se edificó Jerusalén. Había dos hermanos, uno con muchos hijos, el otro solo. Este último
llevó de noche varias gavillas al campo de su hermano para ayudarle a sostener su familia. Al poco rato, el padre de familia, sin saber nada, llevó otro tanto al campo de su hermano, diciendo: es preciso que le remedie, puesto que a nadie tiene que le ayude a cultivar su tierra. Y a la mañana siguiente se admiraron ambos al ver que no había disminuido su cosecha. Con otras palabras, cuando ayudamos unos a otros, no perdemos nada y ganamos todos. La noche siguiente renovaron su acción caritativa, pero coincidieron los dos y se lo explicaron todo. Cambiemos entre cristianos nuestros actos de amor, nuestras oraciones, para alcanzar de Dios la bendición y el perdón. San Francisco Javier, en medio de tantas privaciones, sacrificios y peligros en las Indias y Japón, se consolaba con el pensamiento de que la Iglesia oraba por él. Creo en la comunión de los santos. Santa Catarina de Bolonia asegura no haber invocado jamás en vano a las almas del purgatorio. Además de ayudarlas, ellas también, con permiso de Dios, nos ayudan. Visión grandiosa fue aquella que en la profecía de Daniel refiere la Escritura. Eras un árbol de tan pujante lozanía que con su cima trascendía las nubes, extendía su sombra hasta los últimos confines de la tierra, vestíase de pomposas hojas, coronábase de regalados frutos, daba albergue y alimento y descanso a todas las bestias de la tierra y a todas las aves del cielo. Pobre, muy pobre, con ser tan grandiosa, es esa visión para declarar el dogma de la comunión de los santos. Porque sería menester fantasear un árbol que ahondara sus raíces en el corazón de Jesucristo, amparara bajo su sombra la tierra, el purgatorio, el cielo, se engranara con vistosísimo follaje de virtudes, abundara en dulcísimos frutos de venturanza y diera morada eterna y paz imperturbable y vida sobre toda vida de los justos que han sido, que son y que han de ser por los siglos de los siglos. Conoce, oh cristiano, tu dignidad, y una vez hecho participante de la naturaleza divina, no quieras volver a las antiguas vilezas con tu conducta degenerada. Acuérdate de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro, decía el Papa León Magno en uno de sus sermones sobre Navidad. Conoce, oh cristiano, tu dignidad, y una vez hecho participante de la naturaleza divina, no quieras volver a la antigua vileza con una conducta degenerada. Mis hermanos, por ser cristianos tenemos que ser miembros vivos de la Iglesia y no miembros muertos por el pecado. Por eso nuestro Señor dejó el perdón de los pecados para dar la vida espiritual a los fieles. Terminamos con dos citas más. Compara San Bernardo la comunión de los santos, principalmente entre las órdenes religiosas, a la túnica de varios colores de José y la inconsútil de Jesucristo. La túnica de Cristo era una sola pieza, por eso los soldados no la dividieron. A la primera por la variedad de gracias y distinción de órdenes en la iglesia, y a la segunda por la unión estrecha por la caridad. Los fieles del cielo, de la tierra, del purgatorio están unidos entre sí. El hermano Leone Di María, en sus conversaciones en Radio Vaticana, recuerda que entre los fieles los méritos son estrictamente personales, títulos nominales, mientras que el valor satisfactorio y la impetración pueden cederse a otros, título al portador. Entonces, todo lo que hacemos de oración, sacrificio, caridad por nuestros difuntos sí cuenta y podemos ayudarlos a alegrarse. Y cuando invocamos también los santos del cielo, ellos tienen interés en ayudarnos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.